Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más, bienvenidos al Filtro Bíblico. Una enormísima disculpa. Tuvimos ahí un problema con la plataforma con la que normalmente grabo, entonces ahorita ese sería el primer episodio con OBS. A lo mejor y no voy a alcanzar a editarlo con subtítulos para poderlo resubir, entonces pues una disculpa de antemano. Pero bueno, estábamos hablando esta semana precisamente dedicado a respuestas de Reddit. Les decía que, bueno, pues si no saben lo que es Reddit, Reddit es este foro en línea en el que tú puedes exponer preguntas, dudas que tengas. Y también mucha gente comparte experiencias y pues por ahí te enteras como de chismecitos y anécdotas un poco random, si tú quieres. Y de hecho, pues esto es pues lo que utilizábamos la gente old school antes de que existía la IA. Entonces, al no haber un ChatGPT o un Gemini al cual preguntarle algo, pues entonces ibas precisamente a Reddit, publicabas tu duda, publicabas a lo mejor tu anécdota o tu opinión, y pues de ahí se abrían ciertos debates, ¿no? Justo esta semana me metí en dos debates, bueno, no es en esta semana, sino en la anterior. Eh, Igual y voy en la edición volverte a poner los recortes para que los puedas ver. Son preguntas en inglés y por ahí también te dejo los links para que los puedas ver. Entonces, la primera pregunta en Reddit decía, God is all knowing, so why will he create people bound for hell? Traducido sería, Dios lo sabe todo, entonces, ¿por qué crearía personas destinadas al infierno? Incluso, de hecho, la persona que escribió esto más adelante en una respuesta que daba decía que es como si tú crearas hormigas y tú sabes que las hormigas no son tan inteligentes como tú y entonces simplemente las dejas ser. Y pones dos caminos, uno para que regresen y el otro para que vayan a un lugar donde se van a quemar y sabes que la mayoría se van a ir para allá y aún así lo haces. Entonces, esta respuesta va completamente de la mano con un tema que se llama libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Es esa decisión que Dios te da o esa capacidad que Dios te da de elegir si crees en algo o no crees en algo y aplica para todo, ¿no? Entonces, aquí lo que también se debatía es que si Dios desde el inicio de los tiempos creó el cielo y el infierno, entonces también Él decidió quién iba para esos lugares, ¿no? Entonces, te decía yo que, pues bueno, son dos respuestas las cuales podemos dar desde el punto de vista teológico. Bueno, de hecho se pueden más, ¿no? Pero los dos más comunes es el de Jean Calvino, que era un teólogo francés, que precisamente de ahí es donde viene la corriente teológica del calvinismo. Entonces él sostenía que Dios en su soberanía predestina o elige gente desde el inicio para que sean salvos y permite que los demás sigan con su propio camino pues hacia donde quieran, o a la condenación o a la salvación. Sin embargo, él decía que también el libre albedrío está cautivo por el pecado, haciendo imposible que el hombre busque a Dios de manera voluntaria y por lo tanto, pues él o Dios mismo elige a quien va a regenerarle esa manera de pensar, ese pensamiento, digámosle, ese destello de, de salvación para que entonces esta persona busque a Dios, ¿no? O le da esta claridad mental para que pueda buscar a Dios. Y él se sustentaba precisamente en el Evangelio de Juan, versos del 15, perdón, el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 16. Y dice tal cual, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los he mandado para que vayan y den fruto, un fruto que dure para siempre. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Sin embargo, también si ves el contexto de este versículo, lo está diciendo precisamente a los discípulos. Entonces, precisamente no se refiere 100% a la salvación este versículo, sino que se refiere precisamente a los discípulos y precisamente pues él dice, ¿no? O sea, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Y aún así los discípulos tuvieron ese libre albedrío de poderlos seguir o no. Entonces, por ejemplo, pues puedes ver a los dos hermanos que precisamente cuando echaron las redes, Jesús les dijo, ahora yo los haré pescadores de hombres. Y dice que ellos dejaron las redes y los siguieron. No dice en ningún momento que Jesús hiciera como algún tipo de control mental o que los obligara o los disuadiera o que aplicara como a lo mejor en las películas de Star Wars, ¿no? De la forma Jedi y moverles la mano y de que ahora síganme. Eso no fue así. O sea, ellos dentro de su libre albedrío decidieron seguir a Jesús como iba. Entonces, la otra corriente de pensamiento, y esta es una en la que yo comparto más y con la que voy más en mis creencias personales,
es precisamente de Jacobo Armenio, o bueno, pues el nombre real que es Jacobus Armenius. Él era un teólogo neerlandés, o sea, de Países Bajos. Y precisamente él fue posterior a Calvino, entonces aquí estamos hablando por ahí del siglo XVI. Y él sostiene o sostenía que Dios en su presencia, siendo para Dios pasado, presente y futuro lo mismo, o sea, vamos, Dios es omnipresente, o sea, Dios está presente en todo momento, en todo tiempo, en todas partes. Entonces, a lo mejor es un concepto un poquito complejo y también hay gente que dice, pues, un poquito invasivo, ¿no? Porque, pues, ¿cómo va a estar ahí viéndome cuando estoy en el baño? Sin embargo, pues sí. A lo que se refiere es que precisamente, pues, Dios, para Él es lo mismo y Él ahorita mismo está viendo la creación, está viendo a Adán y a Eva, los está viendo caer, está viendo a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los jueces, está viendo al rey David, al rey Salomón, está precisamente viendo a los que vinieron después, está viendo a los profetas, a Isaías y a Jeremías, está viendo a Jesús en la cruz, está viéndome a mí haciendo este podcast y está viendo lo que sea que vaya a suceder en el futuro. Eso para Dios es. A Dios, para que lo entiendas un poquito más, y a lo mejor esto no lo hice precisamente cuando grabé por primera vez este episodio, supongamos que este popote que tengo aquí es el espacio-tiempo. Entonces Dios te crea en la eternidad, que es lo que está afuera de este popote, y entonces Él te inserta. Entonces para ti este es tu inicio y este es el final. Entonces esto es el tiempo y el espacio es lo que sucede dentro de este popote. Y aún así Jesús lo sostiene, bueno, Dios lo sostiene aquí. Entonces lo que sea que sucede dentro de este popote a Él no le afecta y Él mismo está viendo aquí y todo el trayecto hasta acá. Por eso también dice la Biblia que Dios sabe el final desde el principio. Entonces, no es dentro de esto que él te predestine y que él diga de que, bueno, dentro de este popote yo voy a meter a Asaf y lo voy a poner a hacer todo esto y que va a cometer todos estos errores para entonces poder ya llegar a este final y va a ser todo así. Precisamente Armenius lo que sostenía es que para Dios no era precisamente un teatro de decir quiénes se salvan y quiénes no y que pues simplemente los deje actuar a lo largo de esa línea de tiempo. Eh, entonces, es el que Dios ya sabía quiénes iban a creer libremente y entonces ahora sí Él los predestinó para ser salvos. Y entonces, dentro de su plan pone un grupo de creyentes. Esa es la parte en la que yo sí estoy de acuerdo, en el que había cierta gente desde el principio, entre ellos precisamente los apóstoles y bueno, pues obviamente la persona de Jesús. Entonces, esto es un Dios ve el final desde el principio y entonces él lo que dice es voy a poner a este grupo de personas para que sean testigos en el momento en el que el plan de redención se ejecute y entonces puedan dejar registro para los que vienen después. Por eso es que precisamente puedes ver los evangelios hoy en día en tu Biblia, hasta que tengo acá, y entonces puedes ver precisamente los evangelios hoy de Mateo, Marcos y Juan, que son discípulos que registraron precisamente lo que pasó con Jesús. Y bueno, ya después viene Lucas, que él es un doctor y precisamente pues él hace toda esta investigación y de testigos oculares y de diferentes entrevistas que hace toda esta recopilación y de hecho Lucas precisamente demuestra ser un registro histórico muy avanzado y muy bueno al grado de que hay fuentes externas a la Biblia que confirman lo que está dentro del Evangelio de Lucas y también de Mateo. Entonces, precisamente es esa parte, ¿no? Entonces, la gente dentro de su libre albedrío, ya después de que tú tienes precisamente la Biblia, o que tienes este registro que te dice exactamente qué fue lo que hizo Jesús y qué fue lo que dijo, y que hay fuentes externas a la Biblia que confirman todo eso, y aún así tú puedes decidir, ahí tienes tu libre albedrío de decir, decido creer en lo que aquí dice o no. Y tú tomas tus decisiones a partir de ahí. Entonces, eso es lo que sostenía precisamente Armenius, y bueno, de ahí es de donde viene precisamente la corriente de la teología armeniana. Entonces, si quieres saber un poquito más al respecto, estamos dando algunos discipulados que precisamente hablan acerca del Espíritu Santo y hablan acerca de la salvación. De hecho, es el primerito que damos, el de la salvación. Si te interesa saber un poquito más, pues nos puedes contactar directamente. Obviamente no te vamos a cobrar nada. Digo, si Jesús nunca cobró, como por qué nosotros sí lo haríamos. Entonces, bueno, con esto en mente, mi conclusión personal
es que podemos decir que Dios es totalmente soberano y sin embargo la salvación no depende de ti y de mí, porque los seres humanos somos muy fluctuantes. Entonces yo puedo hoy estar seguro de seguir a Jesús y querer ser el mejor cristiano y seguirlo a Él, y hoy estoy seguro de mi salvación y mañana, pues, quién sabe. Entonces, la salvación no depende de ti ni de mí. La salvación depende de la fidelidad de Dios. Entonces, lo que tú puedes ver constantemente en los evangelios, en las cartas de los apóstoles, que básicamente es lo que compone el Nuevo Testamento, lo que tú vas a ver es una invitación constante a creer, a arrepentirse y a decidir o elegir seguir a Dios. Y precisamente eso es lo que iría contestando esa pregunta. Entonces, no es que Dios nos haya creado desde un inicio sabiendo quién se verá el cielo y quién se verá el infierno, sino que Él le da al hombre precisamente las herramientas y la capacidad de elegir. Y entonces, bueno, esto es, el hombre peca, o sea, estamos hablando ya de Adán, desobedece, come la fruta prohibida, que a lo mejor ya te la sabes, y entonces a partir de ahí es que Dios diseña un plan para salvarnos a nosotros, y dentro de ese plan sí que hubo gente clave, como por ejemplo Juan el Bautista, porque precisamente también en los profetas pues son estas personas claves, porque entonces tienes en Jeremías todos estos destellos de lo que es el plan de salvación, y después tienes a Isaías confirmando precisamente, y dice, ¿no? Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Y después el primero que nace precisamente es Juan el Bautista de Elizabeth, que es prima de María. Entonces esto hace a Jesús y a Juan el Bautista primos en segundo grado. Después, cuando Juan el Bautista está bautizando y ven la gente lo que él hace, algunos le preguntan que si él es el Mesías. Y él le dice que no. Al Juan el Bautista dice, yo no soy, pero detrás de mí viene otro del cual yo ni siquiera soy digno de atar sus zapatos. Entonces, bueno, sus sandalias. Entonces, precisamente Juan el Bautista es esa voz del que clama en el desierto y que prepara todo para cuando Jesús entra en escena. Y después, cuando Jesús va y se bautiza, precisamente Juan el Bautista le dice, bueno, es que yo no soy digno de bautizarte a ti, más bien tú me tendrías que bautizar a mí, porque Juan ya sabía quién era Jesús. Y sin embargo Jesús se somete y precisamente le dice, nos es necesario cumplir con toda la ley, y él se bautiza, y después es cuando ya viene el Espíritu Santo en forma de paloma y se manifiesta y habla para los que están ahí presenciando el momento. Entonces, esas son las personas claves o las personas a las que pudiéramos decir Dios predestinó para que estuvieran en ese momento y fueran testigos para que después pudiéramos nosotros hoy en día, básicamente 2000 años después, ver lo que está en esos registros y nosotros podamos decidir creer o no creer. Ese es el tema, ¿no? Pues dice la segunda pregunta. If the cross is the ultimate revelation of God's nature, it is more consistent with love to believe God authored a system that required the torture of his son to function, or that he entered a broken system he did not choose in order to rescue us from the constraints he is working to transform. Traducido sería, si la cruz es la máxima revelación de la naturaleza de Dios, es más coherente con el amor creer que Dios creó un sistema que requería la tortura de su hijo para funcionar, o que entró en un sistema roto que no eligió para rescatarnos de las limitaciones que está trabajando para transformar. Y pues sí, básicamente esta es una respuesta que pudiéramos dividir o ir seccionando. Entonces, pues la primera disección que tendríamos que hacer es, ¿Dios necesita la cruz para perdonar o la cruz es la forma en que Dios entra en un mundo roto para sanarlo desde adentro? Y te digo, pues, a lo mejor te lo pongo así porque esa sería la retórica que normalmente se presenta. Y entonces esa sería como la manera de preguntarlo, pues si tú quieres correcta o válidamente. Y no que lo queramos manipular, sino ahorita te voy a explicar el por qué. Cristo Jesús es la revelación definitiva de Dios a los hombres. Entonces la cruz no puede mostrar precisamente a un Dios iracundo o un Padre iracundo que exige ira, sino que debe ser algo más consistente con el amor. Darte un par de cosas que cuando originalmente grabé este podcast no te dije.
Pero, por ejemplo, este es el caso de los astronautas que fueron a la Luna, los del Apolo 13, que precisamente ellos regresaron y lejos de regresar como sintiéndose héroes o pensando, ah, bueno, hicimos algo grande por la humanidad, ellos regresaron sintiéndose completamente diminutos. Porque ellos decían, bueno, es que la Tierra se ve como si fuera un pequeño grano de polvo ahí flotando. Y nosotros vivimos allá adentro, entonces nosotros somos menos que nada. Entonces tenían esta sensación de vacío y incluso uno de ellos después generó ciertos episodios en los que estaba buscando como encontrar su lugar y eso lo llevó precisamente a desvivirse. Y lo que te decía ahorita en el ejemplo del popote, entonces Jesús, perdón, Dios no se ve afectado por lo que pasa fuera de este popote o de este espacio-tiempo. Entonces no necesitaba la cruz. De hecho, también algo que no te decía ahorita, o no te dije originalmente, pero que sí quisiera agregar ahorita, es que precisamente no, el que tú seas cristiano no quiere decir que tengas que ir cargando un crucifijo o una cruz a todos lados. Porque entonces ahora sí estamos cayendo en el rango de la religiosidad. Porque sería como, por ejemplo, ya un tótem. O sea, no es como un, oye, pues yo creo en Jesús, creo en su sacrificio, creo en Dios Padre, creador del universo, del cielo y de la tierra. Creo en Jesús, Dios Hijo, que vino y se sacrificó por nosotros, y creo en el Espíritu Santo como el mover de Dios o como esa parte de Dios que se mueve en nosotros. Y puedo salir a la calle o no sin una cruz. Y no pasa nada. Pero ya en el momento en el que, uy, espérame, déjame, me salgo y porque pues, si no, capaz si no traigo mi cruz, o a lo mejor ya directamente si no traigo mi rosario, o mi medallita de la Virgen, o de San Benito, o de lo que tú quieras, capaz si me saltan algo me pasa. Entonces ahí sí ya estás cayendo en ese sistema de idolatría. Entonces, si te soy honesto, pues no se necesitaba la cruz. Entonces de ahí vamos respondiendo igual por partes, ¿no? Entonces Dios no creó un sistema para torturar a su hijo. No es que Dios esté atrapado en un sistema de reglas que él no eligió, ni tampoco es que Dios solamente te ame o te reconozca cuando tú te sacrificas o alguien se sacrifica en su honor o por alcanzar su justicia, ¿no? Incluso te da el ejemplo ahí esta canción que dice, ¿no? Mi orgullo me sacó del jardín y si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, aún así no me alcanza. Y esa es una realidad. Y bueno, de ahí entender que el pecado precisamente ofende a Dios de manera profunda. Entonces, el pecado es el que exige ese pecado, ese castigo infinito. Y lo que sucedió es que Jesús es quien tomó ese castigo en nuestro lugar y no tuviéramos nosotros que recibir ese castigo. Entonces, lejos de ser esa parte dentro de la lógica humana en la que yo necesito ver sangre para poder entender un sacrificio, necesito ver sangre para poder yo sentirme ya en paz, porque el momento en el que veo sangrar al que me la debe, pues entonces ya estoy seguro que después no me la va a venir a hacer o me la va a venir a cobrar. Esa es la lógica humana. Y la lógica de Dios es tú ya no tienes que hacer nada. O sea, es eso que tu sistema roto te estaba demandando, yo lo cumplo y yo pago esa falta por ti para que entonces tú ya no tengas que sufrir, no tengas que pagar ese castigo. Y esto precisamente lo puedes ver en el libro del profeta Isaías, capítulo 53 y verso 10. Te lo leo igual de la Nueva Biblia Viva. Dice, sin embargo, fue Dios mismo el que decidió humillarlo y hacerlo sufrir hasta la agonía. Pero el siervo ofreció su vida en sacrificio por nuestros pecados. Por esto tendrá una larga vida y llegará a ver sus descendientes. Todos los planes de Dios serán realidad en medio de sus manos. Entonces, esto es parte de lo que tú oías. Entonces, Jesús dice, yo antes los consideraba, antes ustedes eran enemigos, ahora los considero mis amigos. Y después el apóstol Pablo dice, ¿no? Antes éramos nada más extranjeros, éramos extraños y ahora somos hijos de Dios y somos coherederos con Cristo y hemos recibido ese espíritu de la adopción. Eso es a lo que se refiere precisamente Isaías. Entonces, nosotros ahora somos ese descendiente que cae dentro de este plan de Dios y todo lo que nosotros pidamos a Dios en nombre de Jesús, Dios nos lo va a responder. Eso es a lo que se refiere Isaías acá. Y está bien curioso, o no curioso, sino que es importante remarcar ahí que dice, el siervo ofreció su vida en sacrificio por nuestros pecados. No dice que fue forzado.
Si tú lees los evangelios, cuando Jesús está por ser arrestado y está por ser obviamente enjuiciado, sentenciado por Poncio Pilato y después todo lo que se viene en el Vía Crucis, él ya sabía lo que iba a venir. Y entonces es por esto que él está orando y dice la Biblia que tenía tanto estrés que su sudor parecían ser gotas de sangre. Y entonces él clama y dice de que si es posible que pase de mí esta copa. O sea, si de ser posible no quiero yo pasar por esto. No, que no me pase. Pero cierra diciendo que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y entonces él se entrega. Y de ahí vas viendo cómo se cumplen más profecías acerca de que fue acusado y él no se defendió, que fue molido a golpes. Y todo lo que después tú vas a ir viendo en el Vía Crucis. Y entonces es precisamente esa parte. No, a lo mejor no era necesaria la cruz dentro del plan de Dios. O de hecho, no a lo mejor. No era necesaria la cruz dentro del plan de Dios. Y sin embargo, él entra en este sistema para entonces pagar ese sacrificio que el pecado demandaba para que entonces tú y yo pudiéramos estar en paz. Y precisamente de aquí vamos a la segunda parte de la pregunta, porque va un poco más en función de lo que sucedió. Entonces, cuando Dios crea el mundo, hace la creación en el Génesis, Él en ningún momento concibe un mundo violento, lleno de torturas, sacrificios y muerte. Y tú puedes ir viendo cómo va Dios creando pues toda la creación y al final dice, y vio Dios que era bueno. Y al final cierra diciendo que toda la creación era buena en gran manera. Entonces, precisamente, ligándolo con la pregunta anterior, el libre albedrío existe. Y es esta posibilidad tuya de creer o rechazar lo que está registrado en la Biblia y lo que pues, nosotros predicamos, ¿no? Entonces, los sistemas precisamente de venganza y de violencia y de sacrificios que se demandan son consecuencias de la raza humana constantemente rechazando a Dios y alejándose de Él. Entonces, el sacrificio en la cruz nunca fue un requisito divino, sino que fue una consecuencia del pecado humano. Entonces, el problema nunca fue que si Dios estaba enojado, que si era un Dios iracundo, sino la ira de los seres humanos que estábamos o que estamos atrapados en un sistema autoimpuesto de violencia, de deuda, de honor y de castigo. Y te decía ahorita de que yo no sé perdonar hasta que veo la sangre del que me la hizo derramada. Porque hasta ese punto ya me siento satisfecho y después descubro que ni siquiera era suficiente. Y realmente no recupero mi paso, que a lo mejor es simplemente esa parte de, para que no me la devuelva o no me la haga más feo de lo que yo le estoy haciendo ahorita, que corra sangre. Y precisamente es donde caemos ahí en esta parte del ojo por ojo, diente por diente. Y esto precisamente pues, también lo vemos en las religiones paganas, ¿no? Entonces, te decía, en los cultos celtas que hacían sacrificios humanos. Precisamente en las culturas griegas y en las culturas romanas, en los que también se estuvo presente. Y te decía también acá, de este lado del mundo, antes de que Tenochtitlán fuera tomada por los pueblos vecinos y por los españoles, ellos precisamente sacrificaban sangre. Y precisamente todos los pueblos vecinos, o sea, los tlaxcaltecas y los mayas y demás, bueno, los mayas no, pero sí los tlaxcaltecas, eh, se unieron con Hernán Cortés a pelear en contra de los mexicas porque los mexicas tenían este sistema en el que ellos iban y capturaban a otros guerreros y a otras tribus para entonces traerlos y sacrificarlos. Y entonces había sacrificios al por mayor. Entonces, de hecho, se calcula que por ahí hubo una matanza en la que hubo 40,000 sacrificios en 4 días. Es muchísima gente. Y precisamente, si tú vas, yo hasta hace poquito me enteré que ya no está abierto al público, pero si tú vas a la Ciudad de México, puedes ir al Templo Mayor y precisamente vas a ver que en las excavaciones de lo que solía ser el Templo Mayor todavía están estos muros que estaban construidos con cráneos humanos que eran de gente que precisamente habían sacrificado. Entonces, esa es la naturaleza humana. Y la naturaleza de Dios es no exigir un sacrificio de parte de nosotros, sino que Él se ofrece a sí mismo como un sacrificio para entonces darle reversa o combatir precisamente esa naturaleza humana. Y entonces es que Él, siendo Dios,
viene a nosotros como hombre, como una persona de carne y hueso, y entra en nuestro mundo corrupto y se sometió a las peores consecuencias, que en este caso pues fue la muerte en la cruz, porque incluso la Biblia también dice, ¿no? Que maldito el que cuelga de un madero. Y precisamente en lugar de contestar con una agresión igual o con mayor violencia, para quienes lo estaban acusando, vamos, contra el Sanedrín, contra los fariseos, contra los romanos que lo molieron a golpes antes de crucificarlo, que lo hicieron cargar la cruz hasta el monte de la calavera y que después lo clavaron de pies y manos y le pusieron como burla una corona de espinos en la cabeza y que le pusieron el letrero aquí yace el rey de los judíos. En lugar de él contestar con violencia o con algo peor a todo esto que él estaba recibiendo, él se sacrificó. Y precisamente en el Evangelio de Lucas tú puedes ver cómo es que él, estando crucificado y ya sufriendo las peores consecuencias, él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, te decía, el ser humano filosóficamente es el peor animal dentro de la creación. Porque únicamente el ser humano le hace a otro ser humano lo que otros animales no se hacen. Porque el ser humano idea formas de poder lastimar y causar dolor a otros. Y te decía cuando grabé primera vez este podcast, ¿no? Que podemos ver los instrumentos de tortura precisamente de la Inquisición y podemos ver historias como la del el príncipe Vlad, que para poder ahuyentar al ejército enemigo empaló a sus propios ciudadanos. Y tú puedes ver historias iguales o peores de otras culturas. Esa es la naturaleza humana. Y te decía, a lo mejor tú ves eso con otros animales y pues ves un león peleándose con otro por el liderazgo de la manada y cuando uno vence al otro, pues precisamente ya te gané ya y entonces el que perdió se baja de puesto y va y cuida a los cachorros y el que ganó se queda como líder, pero nada más, o sea, no se torturan unos a otros, no se causan dolor, no se lastiman por deporte o por placer o porque tienen esta tendencia a creer que sus ídolos no sangran y por eso demandan sangre. Dios es completamente contrario a toda esa lógica humana. Entonces podemos decir que no es que la cruz fuera ese sacrificio de sangre que calmara a Dios, como a lo mejor lo concibían los griegos, los romanos, los celtas, los vikingos, los pueblos mesoamericanos, sino que Dios muestra su amor en la cruz, en el preferir sacrificarse por nosotros antes que matarnos. Y que su amor no se detiene cuando nosotros lo rechazamos y que aún el pecado no tiene la autoridad ni la última palabra sobre de ti ni sobre de tu vida. Entonces Dios nos salva precisamente de la esclavitud del pecado, de la culpa y de la vergüenza que precisamente tú vas sintiendo a medida de que tú te vas alejando más de Él. Te quita ese miedo a la muerte, te quita esa lógica de venganza y de que necesitas tú hacer algún tipo de sacrificio para compensar o para poder alcanzar o para poder lograr o para que puedas tú caerle bien o para que puedas encajar. Con Él no hay ese tipo de sacrificios. Por eso el apóstol Pablo dice que morimos al viejo hombre. Entonces morimos a ese sistema que requiere precisamente que estés constantemente alerta, que requiere que tengas que hacer algún sacrificio para tu poder compensar o llegar o alcanzar algo y que te hace esclavo a seguir haciendo cosas indebidas o a ni siquiera estar a gusto contigo mismo con tal de simplemente alcanzar más o caer bien o encajar y te hace sentir avergonzado. Eso es de lo que Dios te viene a salvar. Entonces, la cruz no es el requisito de un sistema cruel, sino que es el precio de entrar a un sistema humano roto y sanarlo desde adentro. Entonces, ese sacrificio, ese sufrimiento voluntario, es esa muestra de amor hacia nosotros. Y eso sí es consistente con un Dios cuyo amor es tan radical que viene a romper con todo lo que tú crees que es lo correcto o con eso que crees que debiera de ser y que prefiere morir y entregarse por ti
antes de abandonarte, antes de aplastarte y antes de hacerte a ti culpable y pasarte la factura de todos los platos rotos. Entonces, si te está sirviendo todo este contenido, te pido que le dejes por ahí un like para que el algoritmo me ayude a llegar a otros. Si te está sirviendo y que crees que le puede servir a alguien más, te invito a que se lo compartas directamente. Si te quedaron dudas de algo, si tienes comentarios, nos puedes contactar en nuestras páginas en Facebook, en Instagram. También por ahí ya tenemos un WhatsApp asignado para la iglesia. Si te interesa también saber un poco más acerca de los discipulados que damos para que puedas entender más a detalle estos temas, de nuevo son completamente gratuitos. Nos puedes contactar por ahí. Y no me gustaría irme sin antes recordarte como cada semana que yo no soy Dios, yo no lo sé todo, yo no tengo todas las respuestas, pero sí soy alguien que busca aquel que es la fuente de toda sabiduría. Gracias y nos vemos la siguiente semana.